Hola mis hermanos, amigos, bienvenidos a una cápsula bíblica más. Muy contento y agradecido con cada uno de ustedes por estar escuchando estas cápsulas y además de eso compartiéndolas también con otras personas. Recuerden que hemos estado haciendo un pequeño estudio sobre la carta a los Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, esta carta que escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel y cómo nosotros podemos experimentar el gozo que él tenía a pesar de lo que él estaba viviendo. Y hemos estado hablando de las circunstancias, de la gente, de las cosas y de las preocupaciones, como aquellos ladrones del gozo. Las circunstancias nos pueden robar el gozo, las personas nos pueden robar el gozo, las cosas materiales nos pueden robar el gozo y la preocupación también nos puede robar el gozo. Estamos analizando el gozo a pesar de las circunstancias. Ya hablamos un poco de la comunión del Evangelio en Filipenses 1 del 1 al 11. Luego hablamos del progreso del Evangelio del versículo 22 al 26. Y hoy vamos a estar hablando de la fe del Evangelio. Dice así entonces Filipenses 1, 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Comenzamos con solamente, esa palabra, solamente, y es la conexión entre lo que venía diciendo sobre su deseo de seguir viviendo en el versículo 25 y 26, y es casi una condición. Es decir, yo puedo hacer esto o aquello, solamente que, dice ahí el versículo 27, que os comportéis como es digno del Evangelio. El apóstol Pablo estaba apelando a la condición de ciudadanos romanos de los filipenses y su orgullo de ser ciudadanos romanos. Muchos de los creyentes de Filipos eran soldados ya retirados y con sus familias, y ellos sabían de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Él los confronta a representar de la misma manera el reino de los cielos. En Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y así como ellos vivían orgullosos de ser ciudadanos romanos, Él también les exhorta para que sean igualmente orgullosos de ser ciudadanos del cielo. Y les está lanzando, les está presentando 3 retos. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. El apóstol Pablo mantiene un gozo inquebrantable y lo hemos estado viendo durante estos versículos de la epístola a los Filipenses. Aún en medio de sus prisiones, el apóstol Pablo mantenía ese gozo inquebrantable y esto lo motiva también para animar y exhortar a los creyentes. Y entonces les lanza este primer reto, que estéis firmes en un mismo espíritu. Así como defienden su ciudadanía romana, ellos deben hacerlo también con el Evangelio y hacerlo con firmeza. El griego está hablando aquí en ese sentido de estar, de quedar, de estar firme, de permanecer firme, de quedarse en pie. Así como él lo ha hecho aún en las circunstancias adversas, también anima a los creyentes para que ellos permanezcan firmes, se mantengan en pie, defendiendo sus principios y reconociendo también su ciudadanía, no solamente romana, sino celestial. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Tesalonicenses 3:8 dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. Aquí está Pablo apelando a la unidad en la fe, es decir, unidos en lo que ellos creen, que se mantengan firmes en medio de las adversidades. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El segundo punto, la segunda llamada que Pablo les hace también a estos hermanos de la iglesia en Filipenses es que estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra combatir es una palabra de la milicia, conocida para muchos de los oyentes, y era familiar también para el apóstol Pablo al estar todo el tiempo custodiado por soldados. Entonces esta palabra de combatir unánimes por la fe del Evangelio era una palabra que ellos entendían y ellos sabían qué era lo que significaba. El léxico en el griego dice que esta palabra combatir habla de luchar o trabajar juntamente con. Y aquí en el campo de batalla, si no están trabajando unidos, entonces se pierde la batalla. La iglesia de Éfeso tenía algunas batallas en esta área. Y entonces ahí vemos al apóstol Pablo llamando también la atención. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Él está hablando de esa unidad porque él sabía que habían conflictos en medio de la iglesia. Y es normal, donde existen personas, pues hay conflictos, porque todos nosotros somos tan diferentes, todos venimos con tantas cosas en nuestra mente, cada persona es un mundo diferente y entonces generalmente se presentan conflictos. Pero el apóstol está diciendo: unidos, unánimes en la fe, combatan unánimes. Él los está llamando a ese combatir, pero unánimes, no combatir entre ellos, sino combatir juntos para defender esos principios, esa fe en la que ellos habían creído, la fe de Jesucristo. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4:3, que leímos hace un ratito, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El llamado del apóstol entonces para esta iglesia era que combatieran unánimes por la defensa de la fe en el Evangelio. En tercer punto, él les está haciendo este llamado, dice: y en nada intimidados por los que se oponen. La oposición de los creyentes en Filipos venía de los mismos romanos. Los perseguían por no adorar a sus dioses y por no adorar al emperador. Ahora nuestra oposición hoy en día puede venir en muchos casos por la sociedad, por la política, por la cultura, por la religión, por el sistema de consumismo en el que vivimos, etcétera, etcétera. Podemos tener muchos ataques, podemos tener muchos opositores, todo aquello que ataque nuestro sistema de valores como cristianos. Pero Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo no nos prometió un mundo lleno de paz, de tranquilidad, de armonía, en el que nosotros íbamos a vivir como los cuentos de hadas, felices para siempre. No, nos estamos enfrentando cada día más a una sociedad más agresiva, donde hay más conflictos, pero nosotros necesitamos estar unidos defendiendo nuestros principios unánimes, como lo está diciendo la palabra. Hace un tiempo salió una noticia hablando de un pastor de nombre Randy que perdió miembros de la iglesia y soportó amenazas de muerte después de haber sido expulsado de una escuela pública por ministrar e impartir la palabra de Dios a los estudiantes.
Su iglesia acogía cada mañana, antes de izar la bandera, a un grupo de estudiantes a quienes les impartía estudios bíblicos hasta que fue demandado por un profesor. Y casos como este vemos todo el tiempo, cómo nuestra fe, nuestros principios están siendo amenazados, están siendo violentados también. Y nosotros estamos perdiendo ese terreno de avanzar por temor también. Pero debemos mantenernos unidos, luchando por la defensa de nuestra fe. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tener gozo en medio de la batalla, porque produce en nosotros constancia, cooperación y confianza. Experimentamos el gozo del trabajo espiritual en equipo al luchar unánimes por la fe del Evangelio. Una vez más, Warren Wiersbe dice esto. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro 4:12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y allí mismo en Primera de Pedro 5:9 al 10 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero, hermanos, amigos, todos aquellos que están escuchando esta cápsula, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, unidos en la fe por el Evangelio, confiados en la protección del Señor. Si hay algo en lo que tú crees, necesitas estar convencido de lo que tú crees y defender esas convicciones y esos principios unánimemente, confiando en la protección del Señor. Recordemos entonces estos 3 llamados que hace el apóstol Pablo a los filipenses en esta carta: que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has permitido conocerte a través de tu palabra, la Santa Biblia, conocerte de una manera especial. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que hemos creído en un Dios todopoderoso y nuestras convicciones y nuestros principios se deben mantener firmes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para que podamos estar firmes en un mismo espíritu, para que podamos combatir unánimes por la fe del Evangelio y nunca intimidados por aquellos que se nos oponen. Danos la capacidad, la fuerza, las estrategias para seguir avanzando, Señor, y para que la luz del Evangelio siga iluminando cada corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos y amigos, por escuchar estas cápsulas. Yo espero que estén siendo de bendición. Sigan compartiendo estas cápsulas, sigan llevando este corto mensaje de ánimo, de esperanza, de fe a todas aquellas personas que ustedes aprecian, que ustedes aman y que necesitan escuchar también este mensaje de Dios para sus vidas.